Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presenta. Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludamos Ana Laura Galindo y Alejandro Luna. En unos minutos presentamos a ustedes la información más relevante generada en materia de derechos humanos. Recuerden que esto es DH Noticias. DH Noticias. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el informe especial sobre drogas y derechos humanos en la Ciudad de México. Más adelante les diremos en qué consiste la iniciativa de ley de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes. En 2013 se registraron 330 agresiones contra periodistas, casi una por día. En México, los derechos humanos y en especial el derecho a la vida están gravemente amenazados. La no discriminación también es un derecho humano. Con el lema "Comprar sexo no es deporte", presentan campaña contra el turismo sexual. Vamos directo a la información. Como ya les habíamos adelantado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el informe especial Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México. Veamos de qué se trata. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal presentó el informe especial Drogas y Derechos Humanos en la Ciudad de México 2012-2013. En el acto, la doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de este organismo, dijo que es fundamental erradicar la criminalización de los usuarios. Debe darse un paso definitivo hacia la eliminación de estigmas y prejuicios que se desarrollan alrededor del tema de las drogas y particularmente frente a las personas usuarias. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar, señaló: el presente informe evidencia que el uso y abuso de drogas en determinados sectores de la población ha crecido de manera potencial, mas sin embargo el actual marco normativo no resulta hasta ahora suficientemente eficaz ni está puesto al día para atender de manera integral estas necesidades. El representante del colectivo por una política integral de las drogas, Carlos Zamudio, se sumó a la petición de dejar de criminalizar a los consumidores. David Holiday, de la Open Society Foundation, recordó que en muchas partes del mundo ha fracasado el modelo punitivo con que se ha enfrentado el tema de las drogas. A la presentación del informe especial Drogas y Derechos Humanos asistieron el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza, el secretario de Seguridad Pública Jesús Rodríguez Almeida y el subsecretario de Gobierno capitalino Juan José García Ochoa, entre otros. Para DH Noticias informó Adriana Colina. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante la Unión Europea que México enfrenta una crisis inédita por violaciones a los derechos humanos. En tanto, la Relatoría Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales denunció que en nuestro país los derechos humanos, y en especial el derecho a la vida, están gravemente amenazados por la lucha contra el narcotráfico. Ante las constantes agresiones que sufren los comunicadores en nuestro país, es urgente saber qué hacer para fortalecer la libertad de prensa. Nuestro compañero Leonardo Sainz tiene la información. La doctora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, refrendó su compromiso con la libertad de expresión y con la protección a periodistas que por su labor viven en constante amenaza. Porque debe ser la capital el referente de las mejores prácticas para garantizar un ejercicio de la libertad de expresión. En una reunión en el Club de Periodistas de México, destacó que en el proceso de reforma política para el Distrito Federal no puede hablarse de derechos humanos sin la garantía de la libertad de expresión y el derecho a la información. Gómez Gallardo anunció que en mayo próximo se realizará un foro en la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para reforzar las prácticas de la libertad de expresión e impulsar mejores prácticas del ejercicio periodístico. Para DH Noticias informó Leonardo Sainz. En su informe Disentir en Silencio, Violencia contra la Prensa y Criminalización de la Protesta, la organización Artículo 19 informó que en 2013 ocurrieron 330 agresiones contra comunicadores mexicanos. 4 periodistas fueron asesinados, 1 está desaparecido, 7 fueron secuestrados, 49 recibieron amenazas y 39 instalaciones de medios fueron atacadas. Nuestro compañero Luis Linares nos dice qué es y por qué es importante una ley de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa Capitalina y organizaciones civiles presentaron la propuesta de ley de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México. La ley
busca garantizar el derecho a la vida en familia y en comunidad de la infancia en situación de desamparo. Las niñas y niños y adolescentes sin cuidado parental son sujetos plenos de derecho y su interés superior debe tomarse en consideración en todas las decisiones que el Estado y las instituciones tomen respecto a ellas y ellos. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Perla Gómez Gallardo, pidió de manera respetuosa a la Asamblea Legislativa aprobar la normatividad a favor de niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental lo antes posible. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. El Estado mexicano aceptó 166 de las 176 observaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el examen periódico universal. En su respuesta, rechazó eliminar la figura del arraigo. ¿Qué hacer para que se respeten los derechos humanos y evitar la discriminación de nuestra vida diaria? Leonardo Sainz tiene los detalles. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración. A través de este, reforzarán acciones y ampliarán la cobertura de atención en caso de violaciones a los derechos humanos, discriminación o desigualdad por parte de autoridades o de particulares. La doctora Perla Gómez señaló que se reforzará el trabajo conjunto entre ambas instancias. Proponemos desarrollar mecanismos de colaboración para la atención de casos de presuntas violaciones a derechos humanos, a la no discriminación que conozcan ambas instancias, para impulsar el fortalecimiento de los instrumentos y mecanismos implementados en esta comisión y por el Consejo por el ejercicio y construcción de una cultura de trato igualitario y no discriminación. Gómez Gallardo comentó que la fuerza de las recomendaciones, sumadas a las opiniones jurídicas del COPRED, permitirán adecuar las políticas públicas del gobierno capitalino para erradicar cualquier forma de violación de derechos y discriminación. Para DH Noticias informó Leonardo Sainz. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina debería reforzar sus controles internos y permitir auditorías externas. En ello, coincidieron los especialistas Ernesto López Portillo, Carlos Silva Forné y Gustavo Fondevila durante la mesa de análisis Policía y Usos de Fuerza. Le damos a conocer que Roberto Fiesco es el ganador de la convocatoria lanzada por la red DH Migrantes, la Comisión de Derechos Humanos Capitalina y el programa Asilo e Inmigración de la Unión Europea. Fiesco producirá el documental denominado Club Amazonas. En Cuernavaca, Morelos, se llevó a cabo el primer encuentro nacional de mujeres sumando esfuerzos por la transparencia. Veamos de qué se trata. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, doctora Perla Gómez Gallardo, afirmó que la discriminación y la violencia contra la mujer limitan el ejercicio de sus derechos, entre ellos el acceso a la información pública. Al participar en el primer encuentro nacional de mujeres consejeras y comisionadas de los órganos garantes de acceso a la información en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, aseguró que el derecho a la información empodera a la mujer. La información es un elemento indispensable para identificar los problemas a atender y a partir de esto diseñar las políticas públicas, legislación y asignar los recursos necesarios para avanzar en la garantía de los derechos humanos de las mujeres. En un evento realizado en el Instituto de Investigaciones Legislativas de Morelos, aseguró que la lógica del derecho a la información es mejorar la calidad de vida de todas las personas. Para DH Noticias, Luis Alberto Linares Cubillas. La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina presentó la campaña internacional Di No al Turismo Sexual. Comprar sexo no es un deporte. Brasil 2014. Y en Agenda DH esta semana... Recuerden que en abril continúan los conversatorios El Derecho al Trabajo Digno en el marco de las reformas estructurales. La cita es en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Más información en www.cdhdf.org.mx. Les damos a conocer que están abiertas las inscripciones al Diplomado en Derechos Humanos para Periodistas y Profesionales de la Comunicación 2014. Informes e inscripciones en los correos electrónicos que aparecen en pantalla. Llegó el momento de despedirnos. Como cada semana, los esperamos en una nueva emisión de DH Noticias. También esperamos sus comentarios en las redes sociales de Facebook y Twitter. Nos despedimos Alejandro Luna y Ana Laura Galindo. Hasta la próxima emisión de DH Noticias.